Real Decreto 2487-1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. El Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137-1993, de 29 de enero, en su artículo 98, establece que no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas para las que la posesión o el uso de armas representen un peligro propio o ajeno. Por su parte, la Ley 23-1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su artículo 10, 3a, y el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364-1994, de 9 de diciembre, en sus artículos 53, 85 y concordantes, exigen que, para la obtención de la habilitación, y en todo momento para la prestación de servicios, los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo habrán de tener la aptitud física y psíquica necesarias para el ejercicio de sus funciones. A tal respecto, se encuentran en vigor actualmente el Real Decreto 2283-1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias de armas, y la Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal, en cuya disposición transitoria segunda se establece la aplicación de lo dispuesto en el mencionado Real Decreto al personal de seguridad privada, en tanto no se promulgue normativa específica sobre la acreditación de su aptitud física y su capacidad psíquica. Sin embargo, la insuficiencia inicial del cuadro de enfermedades o defectos que serán causa de denegación de licencias, permisos y tarjetas de armas, anexo al Real Decreto 2283-1985, de 4 de diciembre, se ha visto confirmada por la experiencia adquirida durante los años de vigencia de dicho Real Decreto, como ha podido constatar en algunas ocasiones la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y se ha puesto de relieve a través de críticas constructivas de los sectores profesionales afectados. Tal insuficiencia se ha hecho aún más evidente con la promulgación de la reciente legislación de seguridad privada, que establece requisitos psicofísicos para la habilitación del personal del sector, pero no articula los mecanismos necesarios para su comprobación, y especialmente, por contraste, con la promulgación del Reglamento de Conductores, aprobado por Real Decreto 772-1997, de 30 de mayo, que pone al día, de forma mucho más completa y adecuada, el procedimiento de determinación de las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción. En consecuencia, se considera necesario y urgente actualizar la enumeración y el sistema de evaluación y consideración administrativa de las enfermedades o deficiencias que impiden la obtención o la renovación de las licencias de armas, y llenar el vacío normativo existente respecto a la habilitación y realización de las pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada, vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo, a cuyo efecto se han elaborado los correspondientes cuadros de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la tenencia y uso de armas y de la prestación de servicios por parte del referido personal. La nueva regulación, como es lógico, se coordina estrechamente, y sigue en sus líneas generales, la establecida para la expedición de los permisos y licencias de conducción, si bien, obviamente, tiene en cuenta y se adapta a las peculiaridades de la tenencia y uso de armas, y a las exigencias profesionales del referido personal de seguridad privada, que también debe estar documentalmente habilitado para la tenencia y uso de armas. El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149, 1, 26A de la Constitución. Los artículos 3, 6, 7 y la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, y la disposición final primera, b, de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y en los artículos 53, 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
En su virtud, con informe favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo, así como de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 1998. Dispongo. Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psicofísicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo, propio o ajeno. Artículo 2. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 53, c, 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, para la habilitación de los vigilantes de seguridad, de los guardas particulares del campo, y del personal de las distintas especialidades de unos y otros, así como, transcurridos los plazos establecidos, para poder proseguir la prestación de los respectivos servicios, los interesados habrán de acreditar las aptitudes psicofísicas necesarias para el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad para tener o usar armas, o para prestar servicios de seguridad privada, asociada con a. La capacidad visual. b. La capacidad auditiva. c. El sistema locomotor. d. El sistema cardiovascular. e. Trastornos hematológicos. f. El sistema renal. g. Enfermedades ginecológicas. h. El sistema respiratorio. I. El sistema endocrino. j. El sistema neurológico. k. Infecciones. l. Problemas dermatológicos. m. Trastornos mentales y de conducta. n. Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones y problemas de personalidad. ñ. Cualesquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad para tener o usar armas o para prestar servicios de seguridad privada. Artículo 4. Necesitarán someterse a las pruebas de aptitud psicofísica y a las exploraciones necesarias para determinar si reúnen las condiciones requeridas, todas las personas que pretendan obtener o renovar cualquier licencia o autorización de tenencia y uso de armas, y aquellas que deseen obtener la habilitación necesaria para prestar servicios de seguridad privada o para continuar su prestación, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, transcurridos los plazos de 5 y, en su caso, de 2 años, establecidos en el artículo 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada. De lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa al personal a que se refiere el artículo 98.4 del vigente Reglamento de Armas. Artículo 5. Se aprueban los cuadros de determinación de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la obtención y de la vigencia de las licencias y autorizaciones para la tenencia y utilización de armas, así como de la habilitación para la prestación de servicios de seguridad privada y de la continuidad de la misma, que se incluyen en anexo al presente Real Decreto. Artículo 6. Las pruebas y exploraciones procedentes para determinar la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, serán practicadas por un centro de reconocimiento debidamente autorizado, radicado en la provincia de domicilio del solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1995, de 4 de diciembre, y disposiciones complementarias, aplicando el cuadro de enfermedades y deficiencias contenido en el anexo del presente Real Decreto. Artículo 7. Los centros de reconocimiento realizarán las exploraciones y pruebas a que se refiere el anexo del presente Real Decreto, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro emitirá el informe de aptitud o de no aptitud, según proceda, que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones que procedan, si se hubieren detectado enfermedades o deficiencias que lo requieran.
No obstante, el informe podrá ser completado por el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma, cuando los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, competentes en materia de armas o de habilitación de guardas particulares del campo, o los de la Dirección General de la Policía, competentes en materia de habilitación de vigilantes de seguridad, así lo acuerden, en los supuestos en que, con ocasión de la práctica de las pruebas de aptitud, o en cualquier momento posterior, se adviertan en los aspirantes o en los titulares de las licencias o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que así lo exijan. Asimismo, si el centro que realiza el reconocimiento detectase que un solicitante, pese a no estar afectado de alguna de las deficiencias o enfermedades relacionadas en el anexo del presente Real Decreto, no está en condiciones para la obtención o prórroga de licencia o autorización de armas, o de la habilitación o continuación como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, lo comunicará, indicando las causas a los órganos competentes de las direcciones generales de la Guardia Civil o de la Policía, para que por esto se resuelva, previo informe de los servicios sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma, lo que proceda. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes a que se refieren los dos párrafos precedentes, correrá a cargo de los interesados o de las entidades correspondientes, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos en que esté dispuesto por la respectiva comunidad autónoma. La Comisión Central, a la que hace referencia el artículo 6.3 del Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, se reunirá a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, en su caso. Artículo 8. Los informes de aptitud psicofísica, regulados en el presente Real Decreto, tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de 3 meses, a contar desde la fecha de su expedición, durante los cuales podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien en el indicado plazo. En todo caso, los centros entregarán a los solicitantes de los reconocimientos, a petición de estos, un duplicado del informe de aptitud, si lo necesitaran para tramitación ante diferentes órganos de administración, sin que ello suponga costo adicional alguno. Artículo 9. Las personas que padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite para obtener licencia o autorización ordinaria de tenencias y uso de armas o para su renovación, o para la prestación de servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, con carácter ordinario, podrán obtener licencia, autorización o habilitación extraordinarias, sujetas a las limitaciones temporales o a las condiciones restrictivas que en cada caso procedan con arreglo al anexo del presente Real Decreto, que se deberán reflejar en los correspondientes documentos de licencia, autorización o habilitación. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal a que se refiere el presente Real Decreto se clasifica en los 3 grupos siguientes. M. Comprende los minusválidos que únicamente pueden usar armas con la asistencia de acompañantes auxiliares, y dentro de los recintos especiales. Los acompañantes habrán de ser titulares de licencia para la tenencia y uso de las armas de que se trate, o para otras de mayor peligrosidad, sin ninguna limitación o condición restrictiva, al menos desde 10 años antes de actuar como tales. Y responsabilizarse por escrito de la seguridad del minusválido y de terceras personas, así como del cuidado y seguridad del arma en todo momento. A estos efectos, recintos especiales se considerarán únicamente las galerías de tiro que respondan a las especificaciones contenidas en el anexo del reglamento de armas, y estén autorizadas con arreglo a lo dispuesto en dicho reglamento. L. Comprende las personas sin minusvalías, o con minusvalías que únicamente requieren adaptaciones de las armas, y que pueden tener y usar estas con carácter general, en todos los recintos o espacios contemplados al efecto en el reglamento de armas. S. Comprende las personas que tienen la aptitud psicofísica necesaria para la prestación de servicios de seguridad privada. Disposición adicional única. No se incluye en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, y se regirá por las respectivas legislaciones específicas, la acreditación de la aptitud psicofísica de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, necesaria para tener y usar armas de fuego. Disposición derogatoria única.
Quedan derogados el párrafo B, del artículo 3 y el anexo 1 al que el mismo se refiere, del Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, en cuyos preceptos vigentes las referencias a la concesión y a la renovación de las licencias de armas serán también aplicables a la habilitación y a la realización de pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada. Las referencias a la Dirección General de la Guardia Civil se harán extensivas a la Dirección General de la Policía en su respectivo ámbito. Y las alusiones a los gobernadores civiles se considerarán hechas a los delegados del gobierno en las comunidades autónomas. Disposición transitoria única. Las personas que hubieran presentado la solicitud de obtención o de prórroga de licencias o autorizaciones de armas, o de habilitación o continuación en la prestación de servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, realizarán las pruebas de aptitud necesarias, con arreglo a la normativa anterior correspondiente. Disposición final primera. Por órdenes del Ministerio del Interior. A. Se aprobará el modelo de los informes regulados en el presente Real Decreto, y el de expediente clínico básico, que documentará las exploraciones efectuadas y servirá de fundamento para determinar el contenido de dichos informes. B. Se adaptarán, en la medida en que sea necesario, los modelos de las documentaciones precisas para la tenencia y uso de armas, y para la prestación de servicios de seguridad privada. Disposición final segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1998. Juan Carlos R. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Anexo. Apartado primero. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Capacidad visual. Agudeza visual. AF. Visión monocular. No se admite AF menor de 0,2 más, tos. No se admite AF menor de 0,6 más, tos. No se admite visión binocular. No se admite AF menor de 0,2 en el ojo mejor con o sin corrección. No se admite AF menor de 0,6 en el ojo mejor con o sin corrección. No se admite AF menor de 0,6 en el ojo peor y de 0,8 en el ojo mejor, con o sin corrección. Campo visual. CV. Reducción mayor al 10% en un ojo o en ambos. Se admiten más valoración AF. Se admiten más valoración AF más, tos. No se admiten presencia de escotomas. Se admiten más valoración AF. No se admiten. No se admiten tensión ocular. E21mm.hg. Sin alteraciones en CV. Se admite más, tos. Se admite más, tos. Se admite más, tos. 21 NUN. Con alteraciones en CV. Se admite más valoración AF y CV más, tos. Se admite más valoración AF y CV más, tos. Se admite más, 4, más valoración AF y CV más, tos. Sentido cromático. Errores en la lectura y percepción del verde, amarillo, rojo y naranja. Se admiten. Se admiten. No se admiten. Errores en la lectura de tablas y de colores puros. Se admiten. Se admiten. No se admiten. Sentido luminoso. Hemeralopía. Se admite. No se admite durante las horas de cambios de luz. No se admite. Nictalopía. Se admite. No se admite. No se admite. Globo ocular. Enucleación de un ojo o atrofia de un globo ocular. Se admiten más valoración visión monocular. Se admiten más valoración visión monocular. No se admiten párpados. Tosis, lagoftania, ectropión, entropión y coloboma. Se admiten más valoración AF. Se admiten más valoración AF. Se admiten más valoración AF. Tumores. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más valoración AF. Y evolución clínica. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Vías lagrimales. Ojo seco y epífora. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más, 4, más valoración AF y evolución clínica. Dacriocistitis. 1. Conjuntiva. Conjuntivitis aguda, crónica no tracomatosa infecciosa y alérgica. 1. Conjuntivitis crónica tracomatosa. 1. No se admite. Terigión y simblefaron. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más, 4, más valoración AF y evolución clínica. Tumores. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Se admiten más valoración AF y evolución clínica. Córnea. Opacidad corneal. Se admite más valoración AF y evolución clínica. Se admite más valoración AF y evolución clínica. Se admite más valoración AF y evolución clínica. Estafiloma con riesgo de perforación. Se
Se admite más valoración AF más 1. Se admite más valoración AF más 1. No se admite queratitis bacteriana, vírica, micótica, neurotrófica, por exposición y úlceras corneales. 1. Degeneración y distrofia corneal y queratocono. 1. No se admiten cirugía refractiva monocular. Se admite más. 2. Cirugía refractiva binocular. Se admite más. 2. Se admite más. 2. Se admite más. 2. Alteraciones corneales en enfermedades metabólicas y tóxicas. Se admiten más. 2. Más valoración AF. Se admiten más. 2. Más valoración AF. Se admiten más. 2. Más. 4. Más valoración KV. Escleritis y epiescleritis. 1. V. Ausencia de reflejo fotomotor. Se admite. No se admite. Uveitis anterior, posterior y periférica. Se admiten más. 1. Más valoración oftalmológica y reumatológica. Se admiten más. 1. Más valoración oftalmológica y reumatológica. No se admiten. Cicatriz coroidea. Se admite más. 1. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 1. Más valoración oftalmológica. No se admiten. Retinitis pigmentaria y degeneraciones tapetoretinianas. Se admiten más. Revisión cada 6 meses. Más valoración oftalmológica. No se admiten. Lesiones degenerativas potencialmente peligrosas. Se admiten más. Revisión cada 6 meses. Más valoración oftalmológica. No se admiten. Lesiones degenerativas no peligrosas y sin carácter evolutivo. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológico. Lesiones degenerativas o no, tratadas con fotocoagulación. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más. 4. Más valoración oftalmológica. Antecedentes de desprendimiento de retina con antigüedad inferior a 6 meses. No se admiten. Antecedentes de desprendimiento de retina con antigüedad superior a 6 meses. Se admiten más. 3. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 3. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 3. Más. 4. Más valoración oftalmológica. Degeneraciones maculares. Se admiten más. 3. Más valorar AF. Se admiten más. 3. Más valorar AF. No se admiten. Cicatrices retinianas y corioretinianas no evolutivas. Se admiten más. Y. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 1. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 1. Más valoración oftalmológica. Cicatrices retinianas y corioretinianas evolutivas, y tumores retinianos. No se admiten. Retinopatía diabética e hipertensiva. Se admiten más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. No se admiten. Oclusión venosa, arterial, perifiebitis, periarteritis no filiada, hemorragia y exudado no filiado. Se admiten más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 1. Más. 3. Más valoración oftalmológica. Cristalino. Catarata. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 3. Más valoración oftalmológica. Subluxación o luxación. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. No se admiten anomalías en la forma del cristalino, lenticono, lentiglobo, etc. Se admiten más valoración oftalmológica. Se admiten más valoración oftalmológica. No se admiten afaquia y pseudoafaquia. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Vítreo. Opacidad y organización. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. No se admiten papila y vías ópticas. Neuritis óptica. Neuropatía óptica isquémica, tóxica, metabólica y papiledema. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. Anomalías congénitas. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración oftalmológica. Órbita. Exoftalmos. Se admite más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 1. Más. 2. Más valoración oftalmológica. Osteitis crónica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica. Motilidad extrínseca. Tropías y barra o parálisis. Se admiten más valoración oftalmológica.
oftalmológica. Se admiten más valoración oftalmológica. No se admiten cirías. Se admite más valoración oftalmológica. Se admite más valoración oftalmológica. Se admite más valoración oftalmológica. Diplopía y barra o nistagmus. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Afecciones traumáticas. Erosión corneal, contusión y herida penetrante reciente. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. Herida penetrante antigua con el ojo estabilizado. Se admite más, tos. Se admite más, tos. Se admite más, tos. Herida penetrante antigua con el ojo no estabilizado. Se admite más, 1. Se admite más, 1. No se admite. Enfermedades generales con repercusión ocular. Se admiten más valoración oftalmológica. Se admiten más valoración oftalmológica. Se admiten más, 4. Más valoración oftalmológica. Toxicidad medicamentosa. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. 1. Más valoración oftalmológica. Se entenderá como visión monocular toda pérdida anatómica o funcional, ambliopía o supresión de un ojo, así como cualquier agudeza visual igual o inferior a 0,10 en un ojo, con o sin lentes correctoras. Apartado segundo. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Capacidad auditiva. Agudeza auditiva. Audiometría tonal de pérdida biaural combinada. De 45% con audífono. Se admite. Se admite. Se admite más. 5. 45%. Sordera total o sordomudez. Se admiten. No se admiten. No se admiten. Oído externo. Otohematoma. Tapón de cerumen y otitis externa inespecífica aguda. 1. Más. Tos. 1. Más. Tos. Pericondritis. 1. Otitis externa inespecífica crónica. Se admite. 1, más, 2, más, 3. 1, más, 2, más, 3. Otitis externa maligna. 1, más, tos. No se admite. Zosterótico, miringitis bullosa, otitis externa hemorrágica, tumores y fístula auricular. 1, más, tos. 1, más, tos. Oído medio. Ototubaritis. Otitis media serosa, aguda y crónica simple. Mastoiditis. Colesteatoma adquirido y congénito. Otosclerosis, fractura del temporal, tumor glómico y carcinoma de oído medio. 1, más, tos. 1, más, tos. Oído interno. Conmoción laberíntica y trauma acústico. 1, más, tos. 1, más, tos. Trauma sonoro crónico. Se admite. Según audiometría. Según audiometría. Lesiones tóxicas de cóclea y vestíbulo. Se admite. Según audiometría y evaluación del equilibrio y del nistagmus. Según audiometría y evaluación del equilibrio y del nistagmus más, 5. Hipoacusia súbita. Se admite. 1, más, tos. 1, más, tos. Presbiacusia. Se admite. Según audiometría. Según audiometría más, 3, más, 4. Síndrome de Treacher-Collins-Frances-Chetty e hipoacusias genotípicas. Se admiten. Según audiometría. Según audiometría. Neurinoma del acústico. 1, más evaluación estado general. 1, más evaluación estado general. No se admite. Neuronitis vestibular. 1. Vértigo posicional paroxístico. Se admite. Se admite solo tras rehabilitación laberíntica. No se admite. Síndrome de Ramsay-Hunt. 1, más, tos. 1, más, tos. Síndrome de Erfurt. 1, más, 2, más evaluación oftalmológica. 1, más, 2, más evaluación oftalmológica. Alteraciones del equilibrio. Lesiones vestibulares periféricas no compensadas. 1, más evaluación estado general. No se admiten. Lesiones vestibulares periféricas compensadas. Se admiten. Se admiten más, 3. Se admiten más, 3. Más, 4. Enfermedad de Meniere. Se admite solo en intercrisis más, 4. No se admite. No se admite. Alteraciones persistentes de origen central. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Apartado tercero. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Sistema locomotor, 10. Motilidad. Hombro. Se admiten anquilosis total, pérdida anatómica o funcional de un brazo más, 5, más, 6. No se admite anquilosis total en ambos brazos. No se admite pérdida funcional o anatómica de un brazo. No se admiten anquilosis, ni pérdidas anatómicas o funcionales. Codo. Se admite anquilosis total de ambos codos. Se admite pérdida anatómica o funcional de un antebrazo y una mano más, 5, más, 6. No se admite anquilosis de 45º en el brazo rector. Se admite pérdida anatómica o funcional de un solo antebrazo más, 7. No se admiten anquilosis, ni pérdidas anatómicas o funcionales de un brazo y barra o un antebrazo. Muñeca. Se admite anquilosis total de ambas muñecas, pérdida anatómica o funcional de una mano más, 5, más, 6. Se admite pérdida anatómica o funcional de una mano más, 8. No se admiten anquilosis, ni pérdida anatómica o funcional de un antebrazo y barra o una mano. Dedos, sin amputación o pérdida anatómica o funcional de ambos
ambos pulgares. Como mínimo deberá existir 2 falanges de un dedo o una prótesis de dedo fija a la muñeca. Se admite pérdida anatómica o funcional de los dedos de la mano no rectora más 8, y de 2 dedos de la mano rectora más 9. Se admite como máximo pérdida anatómica o funcional de un dedo de la mano no rectora y de un dedo de la mano rectora. Dedos, con amputación o pérdida anatómica o funcional del pulgar de la mano no rectora. Igual que el apartado anterior. Igual que el apartado anterior. No se admite. Dedos, con amputación o pérdida anatómica o funcional del pulgar de la mano rectora. Igual que el apartado anterior. Se admite pérdida anatómica o funcional de un solo dedo de la mano rectora. No se admite. Cadera. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas caderas. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas caderas. No se admiten. Rodilla. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas rodillas. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas rodillas. No se admiten. Tobillo. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambos tobillos. No se admiten pérdidas anatómicas de ambos tobillos más valoración pérdida funcional. No se admiten. Metatarsofalanges. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de las metatarsofalanges. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de las metatarsofalanges. No se admiten. Columna vertebral. Tortícolis congénita. Se admite. Se admiten más valoración pérdida funcional. No se admiten. Anquilosis columna cervical. Se admiten. No se admiten si son totales. No se admiten. Cifosis de 30. Se admiten más. Tos. Se admiten más. Tos. Se admiten más. Tos. Cifosis de 50. Se admiten más. Tos. Se admiten más. Tos. No se admiten. Espondilólisis, hernia discal y fusión vertebral. 1 más 4. Lesiones traumáticas e inflamatorias. Algias, luxaciones, esguinces, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, entesitis, hemartros, hidratros, rupturas y hernias musculares, pérdidas de sustancia muscular y cuadros de compresión nerviosa. 1. Adherencias y retracciones musculares, y heridas en vías de cicatrización. Se admiten. 1. Cuadros de compresión nerviosa. 1. Fracturas. Fracturas en general y de clavícula, escápula y extremidad proximal del húmero. 1. Diáfisis humeral. 1. Más evaluación nervio radial. 1. Más evaluación nervio radial. Extremidad distal del húmero. 1. Más evaluación nervio cubital. 1. Más evaluación nervio cubital. 1. Más evaluación nervio cubital. Cabeza del radio y olecranon. 1. Diáfisis antebrazo. 1. Más evaluación nervio cubital y radial. 1. Más evaluación nervio cubital y radial. Muñeca. 1. Más evaluación nervio cubital, radial y mediano. 1. Más evaluación nervio cubital, radial y mediano. Metacarpianos y falanges. 1. Pelvis. 1. Más evaluación plexo lumbosacro. 1. Más evaluación plexo lumbosacro. 1. Más evaluación plexo lumbosacro. Extremidad proximal del fémur, diáfisis femoral y rodilla. 1. Más osteoporosis. 1. Más osteoporosis. Tibia, tobillo y pie. 1. Reumatismos. Lupus eritematoso, en general tos. Más manifestaciones sistémicas, fiebre, peso, se admite, no se admite. Más artralgias, se admite más. 4. Más poliartritis no erosiva, se admite, no se admite. Más deformidades de manos o más miopatías, miositis o más necrosis ósea isquémica, se admite. Ver motilidad, se admite. Ver motilidad, no se admite. Más manifestaciones cutáneas, se admite más. 4. Más manifestaciones hematológicas, se admite, no se admite. Más disfunciones cognitivas o más psicosis o más convulsiones, no se admite. Más neuropatía periférica, se admite. Ver motilidad, se admite. Ver motilidad, no se admite. Más manifestaciones cardiopulmonares, se admite. Ver cardiopulmonar, se admite. Ver cardiopulmonar, se admite. Ver cardiopulmonar. Más manifestaciones renales, se admite. Ver cardiopulmonar, se admite. Ver cardiopulmonar, se admite. Ver cardiopulmonar. Más manifestaciones gastrointestinales, se admite. No se admiten vasculitis con hemorragia o ascitis. Más trombosis venosa y barra o arterial, se admite. Ver motilidad, se admite. Ver motilidad, no se admite. Más manifestaciones oculares, se admite. Ver capacidad ocular, se admite. Ver capacidad ocular, no se admite. Artritis reumatoide. 1. Más tos. 1. Más tos. 1. Más tos. Esclerodermia cutánea difusa. 1. Más 2. Valoración cardiopulmonar, vascular y ocular. Y, más 2. Más valoración cardiopulmonar, vascular y ocular. 1. Más 2. Más valoración cardiopulmonar, vascular y ocular.
síndrome de Sjögren 2, más valoración ocular 2, más valoración ocular 2, más valoración ocular espondilitis anquilosante 1, más 2, más valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular 1, más 2, valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular 1, más 2, más valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular artritis reactiva 1, más 2, más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular 1, más 2, más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular 1, más 2, más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular, artritis psoriásica, infecciosa y artrosis 1, más 2, más valoración motilidad 1, más 2, más valoración motilidad 1, más 2, más valoración motilidad artritis crónica juvenil 1, más 2, más valoración motilidad, ocular y columna cervical 1, más 2, más valoración motilidad, ocular y columna cervical 1, más 2, más valoración motilidad, ocular y columna cervical dermatomiositis y polimiositis 2, más valoración motilidad, renal, SNC y cardiopulmonar 2, más valoración motilidad, renal, SNC y cardiopulmonar no se admite vasculitis y artritis metabólica 2, más valoración general 2, más valoración general 2, 4, valoración general amiloidosis 1, más 2, más valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica 1, más 2, más valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica 1, más 2, 4, valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica osteoporosis y oscomalacia 2, más valoración motilidad 2, más valoración motilidad 2, más valoración motilidad más 4, enfermedad ósea de Pagel 2, más valoración motilidad 2, más valoración motilidad no se admite fuerza de 20 kilogramos, dinamómetro de Collins o similar se admite no se admite no se admite de 40 kilogramos, dinamómetro de Collins o similar se admite no se admite apartado cuarto, enfermedad o deficiencia del sistema cardiovascular, criterios de actitud MLS, enfermedades del endocardio, miocardio y pericardio, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite estadio 1 y 2 más, 2, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, más, 3. Insuficiencia cardíaca, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1 más, 1, más, 3. Alteraciones del ritmo cardíaco incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos, excepto la bradicardia sinusal como hallazgo aislado y no sintomática de enfermedad cardíaca o general. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, más, 3. Trastornos de la conducción, incluso los corregidos médica o quirúrgicamente. Excepto el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo incompleto de rama derecha del ACIS y los síndromes de preexcitación como hallazgos aislados y no sintomáticos de enfermedad cardíaca o general. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, 3. Cardiopatías congénitas manifestadas en cualquier momento de la vida, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Sea más 1. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, más, 3. Enfermedad coronaria, incluso la corregida mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, 3. Tumores cardíacos. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1.
más 1, 3. Enfermedades de los grandes vasos, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite estadio 1 y 2. Más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad. Se admite estadio 1. Menos 1, 1, 4, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad. Arteriopatías periféricas. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Acrosíndromes, acrocianosis, Raynaud, eritermalgia, etc., se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Hipertensión arterial demostrada mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial o hipertensión arterial con repercusión orgánica o funcional. Se admite estadio 1 y 2 más 1, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite estadio 1. Más 1, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención en revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Hipotensión arterial demostrada mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial o hipotensión arterial con repercusión orgánica o funcional. Se admite estadio 1 y 2, 1, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite estadio 1. Más 1, 3, valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Enfermedades de las venas. Varices como hallazgo aislado y con repercusión funcional. Se admite, más 1, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, más 1, 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención en revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Varices corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo conecto del arma. Más 1, más 3. Se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo correcto del arma. Más 1, más 3. Se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo conecto del arma. Más 1, más 3. Úlceras varicosas con alteraciones tróficas. Se admite, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, 1, más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 3, más valoración funcional del órgano o órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Flebitis y sus secuelas.
Flebitis profunda o superficial. Se admite, +3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite +3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con +3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Antecedentes de flebitis profunda o superficial reciente, menos de 1 año. Se admite 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, +3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo arma. Se admite. +3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Antecedentes de flebitis superficial de más de 1 año, sin etiología detectable y sin recaída. Se admite, 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, 2, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite. +2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Enfermedad tromboembólica o antecedentes de la misma. Se admite, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo conecto del arma. No se admite. No se admite. Secuelas locales de flebitis. Se admite, +2, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo conecto del arma. Se admite, 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite, +2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Enfermedades del sistema linfático. Edema crónico con sintomatología o repercusión funcional. Se admite +2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. No se admite. No se admite. Linfangiectasías. Linfangiectasías poco voluminosas sin sintomatología funcional. Se admite, +2, más funcional u órganos por esta siendo demostrar para el del valoración del órgano afectados enfermedad, necesario capacidad manejo correcto arma. Se admite, 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite, +2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Linfangiectasías poco voluminosas con sintomatología funcional. Se admite, +2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar. No se admite. No se admite. Estadio 1. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no produce síntomas. El esfuerzo prolongado, la tensión emocional, el estrés, subir cuestas o realizar actividades deportivas o similares no produce sintomatología. No hay señales de congestión cardíaca. Estadio 2. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no hay síntomas en reposo. Andar libremente sobre llano, subir un tramo de escaleras y llevar a cabo las actividades diarias ordinarias, no produce sintomatología. El esfuerzo prolongado, la tensión emocional, el estrés, subir cuestas o realizar actividades deportivas o similares produce sintomatología. No hay señales de congestión cardíaca. Estadio 3. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no hay síntomas en reposo. Andar libremente sobre llano, subir un tramo de escaleras y llevar a cabo las actividades diarias ordinarias, produce sintomatología.
Puede haber signos de congestión cardíaca. En caso de existir, por regla general reciben tratamiento farmacológico. Estadio 4. Existe enfermedad orgánica del corazón con sintomatología en reposo. Cualquier mínima actividad produce sintomatología. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía isquémica pueden aparecer incluso en reposo. Hay signos de congestión cardíaca y necesitan tratamiento farmacológico. Los informes complementarios que sean requeridos por este apartado, deberán ser realizados por el especialista correspondiente, cardiólogo, cirujano cardiovascular, etc. Apartado V. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Trastornos hematológicos. Anemias. Aplasias medulares. No se admiten. A. Mieloptísica, ferropénica, de enfermedad crónica y megaloblástica. 1. Más evaluación de la causa de fondo. 1. Más evaluación de la causa de fondo. 1. Más evaluación de la causa de fondo más. 4. A. Hemolíticas congénitas con defectos de membrana del hematie, con defectos del metabolismo del hierro y A. Inmunohemolítica. Se admiten más, tos. Se admiten más, tos. No se admiten. A. Hemolíticas congénitas con defectos de la hemoglobina. Se admiten más, 2. Más valoración cardíaca. Se admiten más, 2. Más valoración cardíaca. No se admiten síndromes mielodisplásicos. Se admiten más, 2. Más valoración cardíaca y evolución a leucemia. Se admiten más, 2. Más valoración cardíaca y evolución a leucemia. No se admiten poliglobulias. 1. Más evaluación de la causa de fondo. 1. Más evaluación de la causa de fondo. No se admite síndromes mieloproliferativos crónicos. Se admiten más, 2. Más valoración evolución a mielofibrosis. Se admiten más, 2. Más valoración evolución a mielofibrosis. No se admiten leucemias agudas. No se admiten. No se admiten leucemia linfática crónica. Se admite más, 3. Se admite más, 3. No se admite enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Se admiten más, 3. Más evaluación general. Se admite más, 3. Más evaluación general. No se admiten mieloma múltiple. Se admite más, 2. Más valoración ósea y renal. Se admite más, 2. Más valoración ósea y renal. No se admite alteraciones plaquetarias, trombocitopenías y trombocitopatías. Se admiten más valoración de enfermedad de fondo. Se admiten más valoración de enfermedad de fondo. No se admiten alteraciones de la coagulación que requieren tratamiento sustitutivo de forma habitual y terapia anticoagulante que no se descompensa en el tiempo. Se admiten más, tos. Se admiten más, tos. No se admiten terapia anticoagulante que se descompensa en el tiempo. No se admite. Apartado sexto. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Sistema renal. Insuficiencia renal crónica. Tasa de filtración glomerular entre el 25% y el 35%. Se admite más, tos. Se admite más, tos. No se admite. Tasa de filtración glomerular entre el 20% y el 25%. No se admite. En programa de diálisis. Se admite más, 2. Más valoración cardíaca, SNC y periférico, y hematológica. Se admite más, 2. Más valoración cardíaca, SNC y periférico, y hematológica. No se admite trasplante renal con una antigüedad de 1 año. No se admite. Trasplante renal con una antigüedad de 1 año. Se admite más, tos. Se admite más, tos. No se admite tumores renales. Se admiten más, 3. Se admiten más, 3. No se admiten próstata. Carcinoma. Se admite más, 3. Se admite más, 3. No se admite tracto urinario. Carcinoma. Se admite más, 3. Se admite más, 3. No se admite infecciones. Se admite más evaluación posterior. Se admite más evaluación posterior. Se admite más evaluación posterior. Apartado séptimo. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Ginecología. Cuando proceda, 1. Afecciones del aparato genital femenino y mama, cuya importancia funcional o pronóstica limite o dificulte el desempeño del puesto de trabajo. Se admite. No se admite disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. Pseudohermafroditismo. Se admite. No se admite prolapso genital. Endometriosis. Galactorrea. Se admite. No se admite leucoplaquias y otras lesiones precanerosas, a cualquier nivel del tracto genital. Se admite más 2. No se admite fístulas rectovaginales y fístulas mamarias de evolución tórpida y / o mala respuesta terapéutica.
Se admite, no se admite. Apartado octavo. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Sistema respiratorio. Disnea. Permanente en reposo. No se admite, no se admite, no se admite. A pequeños esfuerzos. Se admite, no se admite. Crisis paroxísticas. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Bronquitis crónica y enfisema. Se admiten más valoración de la disnea. Se admiten más valoración de la disnea. Se admiten más valoración de la disnea más. 4. Asma. Con crisis de disnea paroxística en los últimos 2 años. No se admite, no se admite, no se admite. Sin crisis de disnea paroxística en los últimos 2 años. Se admite, se admite más. 4. Bronquiectasias. Se admiten más. Tos. Se admiten más. Tos. No se admiten. Enfermedad pulmonar intersticial. Se admite más evaluación del proceso de fondo. Se admite más evaluación del proceso de fondo. No se admite. Antecedentes de pulmonitis por hipersensibilidad. Se admiten más. Tos. No se admiten, no se admiten. Neumoconiosis y antecedentes de vasculitis pulmonares con antigüedad mayor de 1 año. Se admiten más. Tos. Se admiten más. Tos. No se admiten. Sarcoidosis. Con clínica aguda. No se admite, no se admite, no se admite. Con clínica insidiosa. Se admite más. 2. Más valoración general. Se admite más. 2. Más valoración general. No se admite. Hipertensión pulmonar y derrame pleura. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Parálisis unilateral del diafragma. Se admite más valoración enfermedad maligna de fondo. Se admite más valoración enfermedad maligna de fondo. No se admite. Tumores malignos pulmonares. Se admiten más revisión cada 6 meses. No se admiten, no se admiten. Trastornos de la ventilación. Hipoventilación alveolar primaria y síndrome obesidad. Hipoventilación. Se admiten más. 3. No se admiten, no se admiten. Apnea de sueño leve, moderada y con tratamiento para controlar la sintomatología diurna. Se admiten más. 3. Se admiten más. 3. No se admiten. Apnea de sueño grave. Se admite más. 3. No se admite, no se admite. Apartado noveno. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Sistema endocrino. Enfermedades de la hipófisis anterior e hipotálamo. Acromegalia. Se admite más. 2. Más valoración cardiovascular y muscular. Se admite más. 2. Más valoración cardiovascular y muscular. No se admite. Enanismo hipofisario. Se admite más valoración motilidad. Se admite más valoración motilidad. No se admite. Hipertiroidismos hipofisarios controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica más. 4. Enfermedad de Cushing hipofisaria. Ver síndrome de Cushing. Ver síndrome de Cushing. Ver síndrome de Cushing. Antecedentes de craneofaringioma, de adenoma hipofisario e hipopituitarismo. Se admiten más. 3. Más valoración visual, endocrina y de deterioro mental. Se admiten más. 3. Más valoración visual, endocrina y de deterioro mental. No se admiten. Enfermedades de la neurohipófisis. Diabetes insípida controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Y síndrome de secreción inadecuada de haz controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 3. Más valoración insuficiencia renal. Se admiten más. 3. Más valoración insuficiencia renal. No se admiten. Diabetes insípida mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Y síndrome de secreción inadecuada de haz mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Enfermedades del tiroides. Síndrome de eutiroidismo enfermo. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo más. 4. Hipotiroidismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. E hipotiroidismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 1. Más valoración cardíaca. No se admiten, no se admiten. Hipertiroidismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. E hipertiroidismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 3. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica. No se admiten, no se admiten. Tiroiditis crónica. Se admite más. 3. Más valoración del hipo o hipertiroidismo. Se admite más. 3. Más valoración del hipo o hipertiroidismo. Se admite. 3. Valocación del hipen/hipotiroidismo. 4. Tumores malignos. Se admite más revisión cada 6 meses. Se admite más revisión cada 6 meses. No se admite. Enfermedades de la corteza suprarrenal. Síndrome de Cushing controlado con tratamiento y sin
sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 2. Más valoración de diabetes, hipertensión, osteoporosis y psicológica. Se admite más. 2. Más valoración de diabetes, hipertensión, osteoporosis y psicológica. No se admite síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal, hiperaldosteronismo, e hipoaldosteronismo mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Insuficiencia suprarrenal controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 2. Más valoración general. Se admite más. 2. Más valoración general. No se admite hiperaldosteronismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 2. Más valoración cardíaca y hipertensión arterial. Se admite más. 2. Más valoración cardíaca y hipertensión arterial. No se admite hiperaldosteronismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admite, no se admite, no se admite. Enfermedades de la médula adrenal. Feocromocitoma. No se admite, no se admite, no se admite. Diabetes mellitus. No insulino dependiente controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite, se admite, se admite más. 2. Más. 4. No insulino dependiente mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Se admite más. 3. Más valoración oftalmológica, renal y neurológica. Se admite más. 3. Más valoración oftalmológica, renal y neurológica. No se admite insulino dependiente controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica, renal y neurológica. Se admite más. 2. Más valoración oftalmológica, renal y neurológica. No se admite insulino dependiente mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admite, no se admite, no se admite. Tumores de las células de los islotes pancreáticos. Insulinoma sin clínica y o controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 3. Se admite más. 3. Se admite más. 3. Insulinoma, bipoma, glucagonoma o somatostatinoma mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Bipoma controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admite más. 3. Más valoración cardíaca y renal. Se admite más. 3. Más valoración cardíaca y renal. No se admite glucagonoma o somatostatinoma controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 2. Más valoración diabetes mellitus. Se admiten más. 2. Más valoración diabetes mellitus. No se admiten síndrome carcinoide. Se admite más. 3. Más valoración cardíaca. Se admite más. 3. Más valoración cardíaca. No se admite enfermedades de las paratiroides. Se admite más valoración del endocrino. Se admite más valoración del endocrino. No se admiten salvo informe favorable del endocrino más. 4. Trastornos de la diferenciación sexual. Síndrome de Klinefelter. No se admite, no se admite, no se admite. Síndrome de Tumor y disgenesia gonadal mixta. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular. Se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular. Apartado 10. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Sistema neurológico. Con carácter general. Afasias y agnosías. Se admiten más. 3. Más valoración neurológica. Se admiten más. 3. Más valoración neurológica. No se admiten apraxias, ataxias, vértigos, inestabilidad, mareos mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo. No se admiten, no se admiten, no se admiten parálisis, vermotilidad, 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 parestesias barra disestesias de origen central y barra o periférico. Se admiten más valoración motilidad. Se admiten más valoración motilidad. Se admiten más valoración motilidad más. 4. Vértigos, inestabilidad, mareos controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Se admiten más. 3. Se admiten más. 3. No se admiten deterioro del nivel de conciencia, demencia y barra o antecedentes de cuadros de amnesia con antigüedad menor a un año. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Antecedentes de cuadros de amnesia con antigüedad mayor a un año. Se admiten más. 3. Más valoración cardiovascular y neurológica. Se admiten más. 3. Más valoración cardiovascular y neurológica. No se admiten epilepsia. No se admite, no se admite, no se admite enfermedades del SNC por alteración de la mielina. Se admiten más. 3. Más valoración motilidad y oftalmológica. Se admiten más. 3. Más valoración motilidad y oftalmológica. No se admiten trastornos extrapiramidales. Temblor de finas oscilaciones. Se admite más. 2. Se admite más. 2. No se admite
admite temblor de medias o grandes oscilaciones, distonías, mioclonias, asterixis, tipsicorea. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Parkinson. No se admite, no se admite, no se admite. Enfermedad de Wilson. No se admite, no se admite, no se admite. Enfermedades degenerativas del SN. No se admiten, no se admiten, no se admiten. Patología vascular cerebral. Accidente isquémico transitorio. Se admite más. 2. Más valoración secuelas neurológicas. Se admite más. 2. Más valoración secuelas neurológicas. No se admite, salvo informe favorable del neurólogo. Más. 3. Más. 4. Accidente isquémico transitorio recurrente. No se admite, no se admite, no se admite. Antecedentes de procesos vasculares hemorrágicos. Se admite más. 3. Más valoración secuelas neurológicas. Se admite más. 3. Más valoración secuelas neurológicas. No se admite. Enfermedades virales y priónicas. Y nutricionales y metabólicas. 1. Más valoración secuelas neurológicas. 1. Más valoración secuelas neurológicas. Y, más valoración secuelas neurológicas más. 4. Neuropatías. 1. Más valoración motilidad y neurológica. 1. Más valoración motilidad y neurológica. Y, más valoración motilidad y neurológica, miopatías. 1. Más valoración motilidad. 1. Más valoración motilidad. 1. Más valoración motilidad más. 4. Apartado 11. Enfermedades o deficiencias. Criterios de actitud. MLS. Infeccioso. Fiebre de origen desconocido. 1. Más valoración general. 1. Más valoración general. 1. Más valoración general. Antecedentes de síndrome mononucleósicos. Se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica. Se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica. Se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica. Antecedentes de infecciones del aparato locomotor. Se admite más valoración motilidad, neurológica y renal. Se admite más valoración motilidad, neurológica y renal. Se admite más valoración motilidad, neurológica y renal. Antecedentes de infecciones del aparato respiratorio. Se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar. Se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar. Se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar. Antecedentes de infecciones del aparato digestivo. Se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica. Se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica. Se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica. Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones del SN. C. Se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológica y oftalmológica. Se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológica y oftalmológica. Se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológico y oftalmológica. Antecedentes de infecciones del aparato cardiovascular. Se admite más valoración cardiológica. Se admite más valoración cardiológica. Se admite más valoración cardiológica. B. Virus de la inmunodeficiencia humana. Categorías clínicas AL, A2, B1 y B2. Se admite más. 2. Más valoración general. Se admite más. 2. Más valoración general. No se admite. Categorías clínicas A3, B3, CL, C2 y C3. Se admite más. 3. Más valoración general. Se admite más. 3. Más valoración general. No se admite. Antecedentes de infección por leptospira. Se admite más valoración hematológica. Se admite más valoración hematológica. Se admite más valoración hematológica. Antecedentes de infección por riquecias. Se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica. Se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica. Se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica. Antecedentes de infección palúdica. Se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina. Se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina. Se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina. Cualquier proceso infeccioso o parasitario agudo. 1.1.1. Apartado 12. Enfermedades o deficiencias. Criterios de actitud. MLS. Dermatología. Enfermedades infecciosas. Parasitosis. Se admiten. 1. Micosis superficiales. Se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis. Se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis. Se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis. Infecciones bacterianas y víricas. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. Espiroquetosis y ricketsiosis. 1. Más valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas. 1. Más valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas. 1. Más
valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas. Micobacterias. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. No se admite eczema y dermatitis alérgica. 1. Urticaria y angioedema. Y, más valoración en los casos crónicos la aparición de hipotensión, síncope, etc. 1. Más valoración en los casos crónicos la aparición de hipotensión, síncope, etc. 1. Más valoración en los casos crónicos la aparición de hipotensión, síncope, etc. Más. 4. Erupciones cutáneas por fármacos. 1. Trastornos de la pigmentación y alopecias. Se admiten más valoración enfermedad de fondo. Se admiten más valoración enfermedad de fondo. Se admiten más valoración enfermedad de fondo. Enfermedades eritematoescamosas. Se admiten más valoración asociación artropatía. Se admiten más valoración asociación artropatía. Se admiten más valoración asociación artropatía. Paniculitis vasculitis. 1. Más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas. 1. Más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas. 1. Más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas. Conectivopatías. Ver apartado tercero. Ver apartado tercero. Ver apartado tercero. Trastornos del tejido elástico. Se admiten más valoración articular y cardiovascular. Se admiten más valoración articular y cardiovascular. Se admiten más valoración articular y cardiovascular. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas. 1. Más valoración general de la enfermedad de fondo. 1. Más valoración general de la enfermedad de fondo. 1. Más valoración general de la enfermedad de fondo. Tumores cutáneos malignos. 1. Más. 4. Antecedentes de histiocitosis. Se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina. Se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina. Se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina. Apartado 13. Nota. Respecto a los trastornos que en el presente apartado de trastornos mentales y de conducta llevan la indicación se admiten, tal indicación estará condicionada al previo informe favorable de un psicólogo y barra o psiquiatra. Enfermedades o deficiencias. Criterios de aptitud. MLS. Trastornos mentales y de conducta. Trastornos de inicio en infancia, niñez y adolescencia. Retraso mental. No se admite. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de TIC motores crónicos. No se admite. Trastornos de TIC motores transitorios. Se admiten más. 2. Más valoración causa y evolución a TIC motor crónico. Se admiten más. 2. Más valoración causa y evolución a TIC motor crónico. No se admiten. Trastorno disocial. No se admite. Trastorno de ansiedad. Trastornos por angustia. Se admite más. 1. Se admite más. 1. Se admite más. 1. Más. 4. Trastornos fóbicos. Se admiten más. 1. Se admiten más. 1. No se admiten. Trastorno obsesivo. Se admite más. 1. Se admite más. 1. No se admite. Trastorno por ansiedad generalizada. No se admite. Trastornos disociativos. Trastorno por amnesia disociativa. Se admite más. 2. Más valoración de la causa etiológica de la amnesia. Se admite más. 2. Más valoración de la causa etiológica de la amnesia. No se admite. Trastorno por fuga disociada, identidad disociativa, despersonalización barra desrealización, trance disociativo y síndrome de Ganser. No se admiten. Trastornos del control de los impulsos. No se admiten. Trastornos del estado de ánimo. Síndromes depresivos. Depresión mayor, psicótica, atípica, enmascarada, estupor depresivo breve recurrente y distimia y trastorno depresivo menor. No se admiten. Trastorno disfórico premenstrual. Se admite más. 2. Más valoración de los síntomas somáticos, de conducta y del humor. Se admite más. 2. Más valoración de los síntomas somáticos, de conducta y del humor. No se admite. Trastornos bipolares y manía y estados afectivos mixtos. No se admiten. Trastornos bipolares segundo. Cicladores rápidos y ciclotimia. No se admiten. Trastornos puerperales. Depresión puerperal, no psicótica. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. Psicosis puerperal. No se admite. Esquizofrenia y trastornos esquizofreniformes. No se admiten. Psicosis reactiva breve. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. Trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.
delirium y demencia. Trastornos de la conciencia. Hipervigilia. No se admite si se asocia a distraibilidad. No se admite si se asocia a distraibilidad. No se admite. Letargo, despersonalización / desrealización, corporal y campo de la conciencia. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Trastornos de la atención. Inatención e hiperprosexia. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Trastornos de la concentración. Distraibilidad. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Trastornos de la orientación. Alopsíquica, autopsíquica y doble y / o falsa orientación. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Trastornos de la memoria. Amnesias. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. 1. Más valoración psicológica. Hipermnesias y paramnesias. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Delirium y demencia. No se admiten. No se admiten. No se admiten. Trastornos por sustancias. Consumo perjudicial de alcohol. No se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. 4. No se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. 4. No se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. 4. Dependencia del alcohol. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. Trastornos inducidos por el alcohol. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. Consumo habitual de drogas y medicamentos que comprometan la aptitud para el uso de armas. Dependencia de drogas y medicamento. No se admite. No se admite. No se admite. Trastornos inducidos por drogas o medicamentos. Delirium, demencia, alteraciones perceptivas, trastornos psicóticos u otros inducidos por drogas o medicamentos que supongan riesgos para la seguridad. No se admite. No se admite. No se admite. Trastornos del sueño. Insomnio. Se admite más valoración de la causa de fondo. Se admite más valoración de la causa de fondo. Se admite más valoración de la causa de fondo. Hipersomnias. Narcolepsia. No se admite, no se admite, no se admite. Síndrome de la apnea de sueño. Ver respiratorio, ver respiratorio, ver respiratorio. Hipersomnia idiopática. Se admite más, tos. No se admite, no se admite. Asociada a otros trastornos. Valorar la causa de fondo, valorar la causa de fondo, valorar la causa de fondo. Disomnias. Síndrome de las piernas inquietas. Mioclonus nocturno. Se admiten. Más valoración de la causa de fondo. Se admiten más valoración de la causa de fondo. Se admiten más valoración de la causa de fondo. Parasomnias. Se admiten, se admiten, se admiten. Trastornos de la personalidad. No se admite, no se admite, no se admite. Apartado 14. Aptitudes perceptivo, motoras / toma de decisiones. Personalidad. Criterios de aptitud. MLS. Exploración. 1. Atención discriminativa. Exploración a través de pruebas de tiempo de reacción discriminativa. No se admiten alteraciones graves en la capacidad de discriminación o de los TRPC. 10, más, 3. No se admiten alteraciones graves en la capacidad de discriminación o de los TRPC = 15, 10, más, 2. No se admiten alteraciones graves en la capacidad de discriminación o de los TRPC = 20, 15, más, 2, 2. Resistencia a la fatiga. Exploración a través de pruebas de tiempo de reacción discriminativa. Se rechazarán valores extremadamente bajos. PC. 10, más, 3. Se rechazarán valores extremadamente bajos. PC = 15, 10, más, 2. Se rechazarán valores extremadamente bajos. PC = 20, 15, más, 2, 3. Impulsividad. Exploración a través de pruebas de anticipación de la velocidad o estimación del movimiento. No se admiten valores extremos de impaciencia o precipitación. PC. 10, más, 3. No se admiten valores extremos de impaciencia o precipitación. PC = 15, 10, más, 2. No se admiten valores extremos de impaciencia o precipitación. PC = 20, 15, más, 2, 4. Tendencia a la transgresión de normas. Exploración a través de pruebas de toma de decisiones. Se rechazarán valores extremos indicadores de un proceso de TD inseguro o de alto riesgo o tendencia excesiva a aceptar riesgos. PC.
10, más, 3. Se rechazarán valores extremos indicadores de un proceso de T de inseguro o de alto riesgo o tendencia excesiva a aceptar riesgos. PC igual 15, 10, más, 2. Se rechazarán valores extremos indicadores de un proceso de T de inseguro o de alto riesgo o tendencia excesiva a aceptar riesgos. PC igual 20, 15, más, 2, 5. Personalidad. Exploración a través de pruebas de personalidad que incidan prioritariamente en factores tales como neuroticismo, paranoia, agitación, fuerza del yo y complementariamente también psicastenia, hipocondría. No se admiten perfiles que superen un PC de 90 en varios factores. No se admiten perfiles que superen un PC de 90, 85 en varios factores. No se admiten perfiles que superen un PC de 85 en varios factores. Abreviaturas y observaciones. M. Licencia de armas para recinto cerrado y específico con acompañante con licencia de armas tipo LL. Licencia de armas, cazadores, deportistas, etc. S. Seguridad privada. 1. Interrumpido hasta la resolución o estabilización del cuadro clínico más reducción de la vigencia si se estima oportuno y evaluación posterior de las posibles complicaciones evolutivas. 2. Revisión cada 2 años. 3. Revisión cada año. 4. No se admite en las obtenciones. 5. El otro brazo deberá tener como mínimo un dedo con 2 falanges o una prótesis de dedo fija a la muñeca. 6. El arma estará sujeta a una base firme mediante un pivote que permita su fijación con solidez y giro en una circunferencia de 20 centímetros de diámetro. 7. En caso de pérdida anatómica. Prótesis al muñón del brazo teniendo su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. En caso de pérdida funcional. Prótesis de fijación rígida de codo y muñeca, teniendo en su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. 8. En caso de pérdida anatómica. Prótesis al muñón del antebrazo teniendo su extremo dista un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. En caso de pérdida funcional. Prótesis de fijación rígida de muñeca, teniendo en su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. 9. Se considera como dedo completo la presencia de 2 falanges como mínimo. 10. En los casos en que se precise adaptación en el arma o prótesis en la persona, la primera vez que se establezca y cada vez que se señalen modificaciones de las prótesis o adaptaciones establecidas, deberá efectuarse una verificación de la adecuación de tales prótesis o adaptaciones ante la intervención de ANUAS de la Guardia Civil. PC igual puntuación centil. AF igual agudeza visual. CV igual campo visual. Cuando deba acreditarse el correcto manejo del arma, o se presente duda acerca del mismo, se hará constar en el informe, deberá acreditarse ante el órgano administrativo correspondiente, de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, según se trate de reconocimientos tipo M, L o S. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.